¿Qué tal? Muy buena tarde, los saludos amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos un super tema que está precisamente ahorita en muchos estados, va a pasar este tipo de campañas electorales. Y para eso nos acompaña el doctor José Luis Brahms Gómez, es magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. El tema es las campañas electorales en el país y las implicaciones jurídicas. Magistrado, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, licenciado Castelán. Qué orgullo y qué sensible me siento por participar en su eh, revista informativa. Es una revista que tiene un gran prestigio a nivel nacional y me siento muy honrado de participar en ella y poder de alguna manera expresar mis conocimientos en cuanto a este tema que tiene que ver con campañas político-electorales y obviamente las implicaciones jurídicas que hay en ello. Estoy a sus órdenes. Somos nosotros, señor magistrado. Muchísimas gracias por apoyarnos en este tema que es muy importante ahora, de hoy en día, para todos los estados donde van a contender. Le dejo el uso de la palabra, magistrado. Muchísimas gracias. Estamos en un proceso electoral coincidente en la federación y en las entidades federativas. La gran mayoría de las entidades federativas es la elección más grande del país. Contamos precisamente con la renovación de la Cámara de Diputados, los 300 distritos electorales del país, y también vamos a tener la renovación precisamente de 15 gobernaturas constitucionales de las entidades federativas. Estamos hablando de la mitad de las entidades del país, la mitad de las entidades del país, y en general las elecciones de diputados, de alcaldías, de ayuntamientos, de demarcaciones municipales. En general, esta elección va a ser la más grande del país, pero sobre todo va a ser una elección seguramente muy competida y compleja. Y para ello, pues hay que ver cuáles son las implicaciones jurídicas, qué dice nuestra legislación y sobre todo cómo ha sido la evolución de la aplicación de la legislación en los procesos electorales de renovación pacífica del poder público. Y bueno, vamos a ver que el proceso electoral inició desde el año pasado a nivel federal y en algunas entidades federativas, dependiendo los calendarios electorales de sus entidades federativas. En el caso de las que al final inician su proceso electoral, lo inician precisamente cuando más tarde, en el mes de enero de este año 2021, que es en el caso, por ejemplo, de Nayarit, donde nos toca realizar nuestra participación como magistrados del Tribunal Electoral en esta entidad federativa. Vamos a hablar de campañas y campañas, qué hacer y qué no hacer. Mucha gente puede decir, eh, las campañas electorales realmente a veces no son muy eficientes, incluso a veces son muy enfadosas cuando se practican en los medios de comunicación, cuando se difunden, va a haber 52,000 spots en radio y televisión. Obviamente, ya el ciudadano en México ha iniciado un cambio, un proceso de cambio tecnológico hacia redes sociales, hacia métodos de comunicación social distintos a los tradicionales, como era el papel periódico, como informarse a través de la radio y la televisión. Entonces, le apuestan a las redes sociales, le apuestan a algunas plataformas digitales como es Facebook, Twitter, Instagram, Nasdaq, hay varios sistemas, incluso el WhatsApp, ahora Telegram, que está teniendo gran demanda. Entonces están apostando precisamente a una comunicación con la ciudadanía. Y por eso muchos partidos políticos, muchos candidatos
incluso el gobierno propiamente federal, estatal o municipal, tienen que tener muy claro qué es lo que van a hacer y qué no pueden hacer precisamente en este periodo de campañas electorales. Les decía yo, iniciaron los procesos electorales y se inicia a partir de ese momento con los registros de plataformas políticas de cada partido político. De hecho, lo más importante para un partido político, una coalición, es saber cuáles son sus propuestas para el ejercicio de gobierno y cuáles son esas propuestas en el ejercicio de la representación política en una Cámara de Diputados, en un Congreso de un Estado o incluso en un ayuntamiento constitucional. Entonces, esas plataformas se deben de registrar precisamente para que parte de ahí vayan a realizar sus campañas políticas. Nada más que, bueno, estamos muy acostumbrados a nivel nacional que eso no se toma mucho en cuenta. Lo que se toma en cuenta pues son frases muy cortas o cómo se identifica algún candidato, alguna fotografía, alguna imagen, algún incluso meme ahora que se utilizan mucho. Y eso es como están dando a conocer que los candidatos o cómo se promocionan o posicionan su imagen ante, primero, en una pre-campaña se tiene que posicionar para el interior lograr una candidatura o en su defecto, si no quieren ir o participar políticamente vía partidos políticos, pueden hacerlo de manera independiente. Cada entidad federativa, incluso el gobierno federal, tiene sus propias reglas para la participación política vía independiente. Entonces, se ha abierto el abanico para que el ciudadano común pueda ser votado o votar y ser votado. Entonces, en este caso, registrarse y cumplir con los requisitos que establece, si eres candidato independiente, establece los institutos electorales, esto es, o el nacional, el INE, o los OPLES, en cada entidad federativa, o los organismos públicos locales electorales, para que puedan decirles cuánto ocupan para su respaldo, para obtener una candidatura independiente y participar, quedar registrado en una boleta electoral para estas elecciones del 6 de junio del 2021. Entonces, son las formas de participar y ahorita estamos en esa etapa donde terminó la pre-campaña para partidos políticos y hicieron todo su esfuerzo los que se registraron para obtener esa candidatura y lograr precisamente ser candidatos posteriormente de ese partido político. De igual manera, de acuerdo a la calendarización, iniciaron también las negociaciones entre partidos políticos, porque también pueden participar de manera independiente o solos, o coaligados, o con candidatos comunes, etcétera. Hay diferentes formas, incluso ya para los partidos, para participar políticamente, y entonces ahí, en esos esquemas, se establecen los criterios para que puedan ellos registrarse. Si en una coalición donde registran varios partidos políticos, ahí en ese convenio de coalición se establece quién lleva la candidatura, por ejemplo, una gobernatura, a qué partido le tocará postularlo y quiénes, a quiénes y cuántos ayuntamientos les toca a otros, a quiénes y cuáles le tocan diputaciones o en alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, o en demarcaciones, para las regidurías, en el caso, por ejemplo, de Nayarit, que se ha extendido a un mayor número de boletas para poder elegir incluso un regidor, no solamente que sea la boleta en planilla. Y bueno, cada entidad tiene sus características. En Oaxaca también hay elecciones de usos y costumbres, en Chiapas también. Tenemos también candidaturas, que así lo marca el Instituto Nacional Electoral, de candidatos de pueblos originarios, pero también muy importante, y en este año se ha establecido un criterio que estableció precisamente el INE y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, estableció como la paridad de géneros, en este caso el registro de candidatas mujeres
por los partidos y las coaliciones políticas. Y por lo tanto, tendrían que participar en al menos 7 candidaturas de mujeres en las entidades federativas. Y eso es muy importante y relevante destacar, puesto que, si bien es cierto, no se les había coartado a las mujeres el derecho a participar, pero sí la verdad es que no se había motivado mucho para que su participación realmente sea efectiva. Ahora, una cosa es las candidaturas para mujeres y otra cosa ya son los resultados dependiendo del grado de penetración o agrado de la ciudadanía para votar ciertas y cuáles candidaturas, sea de hombre o sea de mujer. Pero en el caso del tema de paridad, pues ha estado evolucionando a tal grado de que se establecen criterios para que los partidos, de acuerdo a su competitividad y su referente histórico anterior, establezcan dónde tienen posibilidades de competir y dónde tienen posibilidades de competir de manera intermedia y dónde no tienen competencia esos partidos. Y precisamente para evitar que las mujeres pues nomás las pongan en el último tramo, donde no ganan esos partidos políticos. Entonces, con esos bloques de competitividad, con esa revisión horizontal, vertical y transversal, pues implica que a las mujeres las dejen en situaciones que puedan ser competitivas para poder lograr llegar al Congreso, llegar a una gobernatura constitucional o llegar a algún ayuntamiento constitucional o, ¿por qué no?, también en su momento a una candidatura a presidente de la República. Entonces, esa es la idea, por eso se establecen ciertos controles y criterios por parte no solamente del legislador, que recientemente reformó el tema de la paridad total en el 2019, y que ese fue el fundamento del INE para establecer también que debería de haber paridad en gobernaturas, esto es, paridad de mujeres candidatas en gobernaturas y paridad de mujeres o de hombres en las gobernaturas. Y ese es un tema, se pudiera decir, novedoso, que también está impactando en cómo vamos a elegir. Ahora bien, estamos en el tema ya de qué hacer y qué no hacer. O sea, quienes trabajamos en la función pública debemos de tener muy presente que el artículo 134 constitucional establece a los servidores públicos ciertas prohibiciones para no usar recursos precisamente públicos para beneficiarse y poder beneficiarse a su vez a un partido o ir en contra de un partido. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Les decía yo, las campañas electorales son llevadas a cabo por ciudadanos, los procesos internos de selección de candidatos de los partidos o coaliciones a propósito de alcanzar la postulación al cargo de elección popular, tratándose de precampañas darán el inicio, el día siguiente, que se apruebe el registro interno de los precandidatos. ¿Y esto quién los registra? Pues lo registra precisamente los partidos políticos y posteriormente los tendrá que registrar la coalición y a su vez hacer lo propio en el OPLE o en el INE para que puedan quedar registrados y una vez hecho lo anterior, revisar que cumplan los requisitos y una vez hecho esto por parte de las autoridades electorales, pues iniciarán posteriormente las campañas políticas. Pero vamos a ver qué son actos de precampaña. Las precampañas son reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general aquellos en los que los precandidatos a una candidatura se dirigen a afiliados, simpatizantes o al electorado en general. Entonces, todas esas reuniones son internas, va dirigida precisamente a los partidos políticos. No pueden ir a la ciudadanía porque si no están violentando la norma, esto es, pueden ser sancionados porque están ya llamando al voto para mí, para un candidato o para un partido político y en consecuencia está haciendo actos de precampaña y pueden precisamente violentar la norma y ser sancionado a través de un procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento que se instaura de manera muy
acelerada, muy rápida, y lo resuelve los tribunales electorales, lo deja en estado de investigación y cierra el proceso de instrucción el órgano electoral, en este caso los institutos electorales, a través de sus comisiones de quejas y denuncias, y lo remiten a los tribunales electorales en el país, o en este caso en el INE, la unidad técnica de lo contencioso electoral hace ese trabajo y lo remite a la sala especializada o a la sala que corresponda, dependiendo el tipo de infracción a la norma. Entonces, por eso nuestra legislación ha sido una legislación muy barroca, que cada determinado tiempo tenemos reformas electorales precisamente para que no podamos y no tengamos ningún vaya claroscuro en la legislación o en la interpretación, para que puedan valerse partidos y candidatos y encontrar en eso un hueco y poder llegar a obtener no solamente la postulación de una candidatura, sino la propia, el puesto de elección popular que se busca. Y por eso se han estado reformando. Yo les pudiera decir, las reformas después de una elección, por ejemplo, que se tuvo en 1988, donde participó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas participó en esta elección y en un Frente Democrático Nacional, en una decisión de un partido hegemónico que era el PRI, y a raíz de eso, que llega al poder el presidente a la presidencia, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, se inicia un proceso también de reforma, de reestructuración de las instituciones del poder público. Entonces, obligan a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, a legislar. ¿Y a legislar sobre qué? A legislar precisamente la creación de una institución que pueda atemperar seguramente y pueda también instaurar un camino democrático correcto para lograr la pacificación del país, porque hubo incluso momentos de violencia en el país, sobre todo en el sur de México, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en el mismo Michoacán. Entonces, se buscó precisamente a través de estas reformas que se hicieron la creación por primera vez del Instituto Federal Electoral. Si bien es cierto, todavía dependía de la Secretaría de Gobernación, pero con la creación de esa institución, pues le quitan de alguna manera el control al gobierno, en este caso, para que hiciera las elecciones. Eso fue precisamente una lucha que hizo la oposición, sobre todo la oposición de izquierda en ese momento, incluso de derecha, con Cloutier y con Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí empezó precisamente las reformas para dar cauce a este Frente Democrático Nacional y la creación de un partido político que en ese momento se dio, que fue el Partido de la Revolución Democrática, que participó precisamente con una organización nueva que era el IFE en 1991. Y así cada proceso electoral, cada choque de realidad entre lo que dice la norma y lo que se vive en un proceso electoral, en la renovación del poder público, se generaron precisamente reformas que dieron cauce a instituciones que fortalecieron la democracia y que fueron incluso, o han sido y son garantes precisamente de una renovación política, de una renovación del poder público a través de estas instituciones como fue el INE, la creación también del primer TRIFE o el primer Tribunal Federal Electoral, que luego en una subsecuente reforma lo cambian a la esfera del Poder Judicial de la Federación, por eso lo conocemos hoy en día como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el INE, el IFE, antiguo, pues fue un organismo que llevaba a cabo las elecciones federales, pero nada más a eso se dedicaba,
posteriormente, y obviamente la credencialización. Si ustedes recuerdan también, pues nosotros, nuestro país tenía la obligación de expedirnos una cédula de identidad y no sabía si era el pasaporte o la credencial de lector, y no es ninguna de las dos cosas. Finalmente, la credencial es para votar con fotografía, así lo dice, y el pasaporte es un medio de identificación de un nacional cuando sale al exterior del país, pero no todos tienen pasaporte, ¿verdad? Pero sí, todos deben de tener su credencial de lector y con eso se identifican. Entonces, también las primeras reformas que se dieron fue para garantizar que los padrones electorales, que ya nadie se habla de ellos, pero antes era lo que se hablaba de que el padrón rasurado, de que había muertos y que votaban en ese padrón, que había comunidades enteras que no estaban registradas en el padrón precisamente para que no pudieran votar, para que no pudieran votar. Entonces, así es que se tuvo que modificar, hacerlo un padrón censal al 100% de todos los ciudadanos. Al principio fue de buena fe, a quienes se encontraban en su casa registraban, se registraron seguramente hasta guatemaltecos, salvadoreños, seguramente, pero posteriormente se fue renovando para tener un padrón más confiable y que con ese padrón el ciudadano pueda ir a las urnas. Y además, ya lo exigen en todas partes para identificarte. Un banco te pide tu credencial de lector para cobrar un cheque, para hacer una cuenta, etcétera, etcétera, o para identificarte incluso para salir del país. En vez de pedirte el pasaporte, te piden tu credencial de lector, o para ingresar a nuestro país con los vuelos internos. Entonces, todas estas reformas que les vengo platicando implicaron precisamente reformas que se dieron al calor de los procesos electorales. En 1994 fue una elección presidencial que se dio. Tuvimos un magnicidio, en este caso el fallecimiento de un candidato del PRI, en ese tiempo partido hegemónico, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y se aceleraron muchas reformas precisamente que le dieron identidad y sobre todo una autonomía ya no solamente técnica, sino plena a las instituciones electorales. Y obviamente seguía rigiendo el factor secretario de Gobernación presidiendo las sesiones. El último secretario de Gobernación recientemente fue designado embajador plenipotenciario de México en los Estados Unidos, que fue Esteban Moctezuma Barragán, que precisamente presidió por última vez el Consejo General del Instituto Federal Electoral como secretario de Gobernación en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay personajes que han vivido no solamente en diferentes gobiernos, sino también con diferentes partidos y con diferentes ideologías. Mismo presidente que tenemos, López Obrador, en 1988 todavía participaba, no en el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas, participaba con el PRI en Tabasco. Y obviamente después que quiso participar, pues encontró, como cualquier otro ciudadano, la posibilidad de irse a una corriente política distinta y participar con otros institutos políticos para lograr precisamente llegar al poder público. Entonces, se ha democratizado, sí, nos ha costado mucho a muchísima gente, a muchísimos participantes, el que se tenga este tipo de legislación y debemos de cuidarla, ¿no? Porque finalmente nos permite que a través de ella puedan llegar al poder y no tener lo que en su momento hubo en los países sudamericanos, que había muchos golpes de Estado, llegaban al poder vía el ejército, y entonces, pues nuestro país, si bien es cierto, de alguna forma
ha logrado consolidar la transición democrática a través de estas instituciones políticas que de alguna manera nos apoyan precisamente para que la renovación sea pacífica. Tan pacífica que en su momento algunos candidatos que no ganaron, bueno, pues algunos aceptan la derrota, otros no tanto, pero las instituciones como están consolidadas logran precisamente atemperar los ánimos políticos y dan cauce para que vuelvan a participar y logren así llegar al poder público. Vamos a hablar ahora pues de, ya les decía, de las campañas, las propagandas de las campañas. Hay un momento, cada campaña, cada elección es distinta. Cada elección, por ejemplo, encontramos, por decir algo, si hablamos de pandemia, que hoy estamos a través del SARS-CoV y por eso estamos haciendo esta, conferencia a distancia con la revista Lex Informa, yo en Nayarit y bueno, la revista en el centro del país. Pero, ¿por qué se hace? Bueno, pues a través de las plataformas digitales que se tiene hoy con las nuevas tecnologías, que tenemos que utilizarlas para podernos comunicar. Y así deben de ser ahora, o así fueron de alguna manera, también esta precampaña. No es que haya pasado inadvertida, sino simplemente estas se hicieron con mayor creatividad a través de las redes sociales. Les decía, hay redes como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, que son plataformas que te permiten comunicar tus ideas, tu forma de pensar, y sobre todo comunicarte con tus simpatizantes. Si eres un precandidato, si eres un aspirante, una candidatura independiente, pues buscarás quienes simpaticen precisamente para tu candidatura y obtener el respaldo ciudadano para poder contender a una elección posteriormente. Entonces, todo el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, durante este periodo que ya terminó recientemente y difunde los precandidatos a candidatos a elección popular, pues se tienen que ir dirigidos exclusivamente a los simpatizantes y a los militantes de sus partidos políticos. No puede ser a la ciudadanía en general, porque estarían violentando la norma, estuvieran haciendo actos de pre-campaña indebidos y por lo tanto pudieran ser sancionados. La radio y televisión, les decía, ha sido un factor fundamental. En la elección de 2006 fue un factor para que un candidato puntero, que en este caso hoy es presidente de la República, fue bajando, fue mermando su popularidad porque pues existió un bombardeo en los medios de comunicación, no estaban regulados para poderlo precisamente tener menor aceptación de esta candidatura y poder precisamente que otros candidatos pudieran emparejarlo y posiblemente ganar, ¿no? Esta elección fue hecha en el 2006 y fueron 0.53%, o sea, menos de un punto de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y eso generó esta rispidez, precisamente, sobre todo en el que perdió, se sintió, en este caso, que le arrebataron su triunfo y bueno, de ahí se generaron no solamente conflictos, pues, sociales y políticos, sino que también se generó reformas políticas precisamente para regular la radio y la televisión. Y hoy en día, pues, deben de tener muy presentes los que tienen los medios de comunicación, gerentes o los propietarios, de que si contrata un particular propaganda político-electoral, pues serán severamente sancionados. Incluso les pueden retirar su concesión. Entonces, se tuvo que regular precisamente para evitar distorsionar o que un principio general muy importante en nuestro país
no solamente los principios democráticos que hablan sobre certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad, sino también el tema que se estaba vulnerando dentro de esos principios era el de la imparcialidad y por lo tanto tendría que haber un equilibrio justo para que tuvieran las mismas condiciones, un piso parejo para la competencia política. Por eso se reforma precisamente el escenario de la radio y televisión a partir de las elecciones de 2009 hasta la fecha, para evitar precisamente se viciara o que fuera muy costosa la democracia, los partidos invirtieran todo su dinero, sus prerrogativas en los medios de comunicación. Que hizo el Estado? Ceder los tiempos de Estado a los partidos políticos. Pudieran decir ahora yo recuerdo en una entrevista que tuve recientemente con dos cadenas de televisión aquí locales, me decían que baja la audiencia cuando aparecen los spots publicitarios de los partidos políticos o de los candidatos. Y bueno, de modo, son lo que de alguna manera se pudo lograr para regular las candidaturas. Y finalmente, en este tema, pues ya no pueden adquirir solamente los tiempos, es a través de los tiempos de Estado, y el Instituto Federal Electoral, antiguamente, o INE, es el único encargado que puede enviarles a todas las televisoras del país y a todas las radiofusoras cuáles son los spots. El instituto no regula si están bien, están mal, si afectan la norma electoral. Simplemente, nomás técnicamente, si es posible retransmitir. Ya son los partidos los que revisan los contenidos y dicen, me afecta porque además no dice la verdad. Y entonces hay instrumentos jurídicos que se llama los procedimientos especiales sancionadores para poder precisamente que se emitan, que pudieran bajar los contenidos de esos o detener precisamente los contenidos radio o de la radio, de la televisión, de esos spots que afectaron la norma, ¿no? Y ya se pronunciará el Tribunal Electoral o a través de la sala especializada o de la sala superior en última instancia para saber si son o no válidos estos spots publicitarios que se difunden en los medios de comunicación social de radio y televisión. Entonces, es muy importante precisamente verlos. Hoy vamos a ver qué son las campañas. Y las campañas, si ustedes la pueden ver, estas campañas se han hecho de manera tradicional a través del calor de la gente. Una campaña política es un espacio de tiempo para que ahora sí el candidato de cierto partido, coalición o candidato independiente se dirige ahora sí al electorado, a toda la población, para que lo voltee a ver y sepa cuál es su postura, cuáles son sus propuestas y cuál es su hoja de vida para que puedan votar por él. O sin embargo, o no. Entonces, finalmente el electorado decidirá a través de estas campañas para que se obtenga el voto a través de partidos políticos, candidatos independientes o a través de las modalidades de participación, que es coaliciones o candidaturas comunes. En este caso, hemos visto nosotros que a nivel nacional el PRI, PAN y PRD han hecho una coalición, Va por México, para contender por un buen porcentaje, creo que son 166 distritos electorales en el país de manera conjunta, y en otros van unos con otros, pero normalmente están compitiendo en los 300 distritos electorales del país, que son para mayoría simple. Y el partido político Morena ha hecho algunas interesantes integración con coaliciones, ¿no? Con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, y en algunos lugares con Nueva Alianza.
que son con los que ahorita se están coaligando. También existen partidos políticos nuevos que ellos no pueden coaligarse, porque las reglas son que un partido político de nueva creación tiene que, en principio, competir de manera sola, sin coaligarse, para que subsista a través de un techo mínimo que es el 3%. Si tiene este 3% de la votación, así fue Morena en el 2015, fue solo el partido, las elecciones federales, y hoy en 2015 y después en el 2018 ya pudo coaligarse precisamente con el Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo. Entonces, primero participan solos. Y hoy tenemos 3 partidos políticos nuevos, que es Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Creo que así se llaman. Son 3 partidos políticos nacionales de nueva creación que tendrán que postular mínimo el 60% de candidaturas y obtener el 3% si quiere volver a competir para las elecciones federales del 2024. Les decía yo, las imágenes que se pueden ver ahí, pues son al lado izquierdo, cómo eran las campañas muy masivas, con la cercanía de la gente, y hoy en día pues tienen que ser reuniones precisamente por el tema de la pandemia, reuniones dependiendo la semaforización de cada entidad federativa. Esto es, si estamos en rojo, pues imposible la movilidad. Si estamos en naranja, pues es muy restringida, en amarillo también, y solamente en verde puede haber, pero también con sus características, sobre todo cuidando la salud del ciudadano y cuidando la salud de todos los que estamos precisamente presenciando este tipo de campañas políticas. Entonces, les decía yo que hoy quienes van a participar políticamente tienen que tener una nueva modalidad de poder acercarse al electorado. Tienen que utilizar de manera inteligente y creativa estas redes sociales que les permitan precisamente poderse comunicar a simpatizantes, militantes o a la población en general. Próximamente seguramente vamos a iniciar las campañas en el ámbito federal y en el ámbito de las entidades federativas, pero obviamente así tienen que ser. El SARS-CoV-19 o COVID-2 nos imponen precisamente restricciones. Primero, el uso obligatorio del cubrebocas, de limpieza en general, un saneamiento de las instalaciones para evitar precisamente la propagación o que tengamos COVID. Hemos tenido este tipo de epidemias, sí. Yo recuerdo en el 2009 que tuvimos una epidemia que era el H1N1 y tuvimos que hacer, por ejemplo, yo trabajaba en ese tiempo para el Instituto Federal Electoral en las elecciones de 2009 en el estado de Jalisco. Y en el estado de Jalisco lo que se hizo, obviamente, y a nivel nacional, es que los consejos electorales para tener las sesiones las teníamos al aire libre. Y bueno, afortunadamente fue muy local esta infección, esta epidemia, y se pudo controlar el H1N1. De hecho, ya hoy en día la vacunación contra la influencia, pues también te vacunan contra el H1N1. O sea, estoy hablando a más de 12, 11 años de distancia de este fenómeno que se dio precisamente con un virus. Hoy tenemos otro con mayor agresividad y mayor letalidad y sobre todo mayor mutabilidad. Y eso hace que tengamos que estarnos protegidos porque el virus finalmente se transmite vía aérea. Por eso la necesidad de que usemos el cubrebocas, aunque a algunos no les guste o no nos guste. Entonces tenemos que cuidarlo porque pues, hemos visto a más de alguno de nosotros, incluso de quienes trabajamos para las instituciones electorales, han fallecido precisamente por el virus SARS-CoV. Yo puedo mencionar 2 grandes amigos que tenía, 2 presidentes de los consejos electorales, uno en Chihuahua, presidente del Consejo General de Chihuahua, y otro en el Estado de México, que fallecieron precisamente por el virus del SARS-CoV.
Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero esto no significa que nos dé temor o miedo. ¿Hubo elecciones en tiempos de pandemia? Sí. ¿Dónde? Coahuila e Hidalgo en octubre del año pasado. ¿Se atendieron las medidas de seguridad, higiene? Sí. Después de que se llevó a cabo la elección, ¿hubo rebrote, repunte de enfermos COVID? No. Parece ser, y así lo establece la Secretaría de Salud, en esas dos entidades federativas no se incrementó precisamente la enfermedad. Sin embargo, se tomaron protocolos y medidas importantes precisamente para evitar. Incluso esa elección se tenía que realizar en junio y se realizó en el mes de octubre, el 18 de octubre del año pasado. Entonces se fue postergando precisamente para en el día más apropiado, donde menos teníamos letalidad del virus, donde había bajado las infecciones, para que pudieran participar. Yo fui incluso observador electoral en Hidalgo y me tocó ver lo eficiente que fueron las autoridades electorales para precisamente cuidar las casillas. Hoy en día incluso puedo decirles que el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de instalar las casillas y de hacer la capacitación, ha estado modificando los lugares que tenía siempre asignados, que en algunos casos eran casas particulares, hoy los están haciendo al aire libre. Y la gran mayoría cambiando escuelas públicas, pero a los patios para precisamente evitar que el virus pueda contagiarse el próximo 6 de junio, perdón, preparar adecuadamente que las instalaciones donde podamos a votar no tengan ese tipo de características. Por eso es muy importante, pues, que la gente sepa que las autoridades electorales, junto con la Secretaría de Salud y las autoridades gubernamentales, cuiden precisamente, o que nos cuiden para evitar un contagio masivo. Ha habido elecciones en otros países, sí, desde luego, Bolivia, República Dominicana, en Argentina, con pandemia, sí, ha habido elecciones con pandemia, y en Estados Unidos recientemente vimos la no reelección de Trump en Estados Unidos. Entonces, pues nos queda claro pues que se pueden hacer las elecciones, que hay que cuidarnos, pero sobre todo tomar todo conciencia y medida precisamente para poder participar, pero sobre todo cuidando la salud de todos los ciudadanos en el país. ¿Qué es la propaganda electoral? Porque estamos en etapas de campaña. Vamos a entrar en etapas de campaña, y la propaganda electoral es muy importante. Son actividades obviamente de campaña que exponen y desarrollan y discuten ante el electorado sus posiciones, los partidos políticos. Cuando inicié mi intervención les dije que había una plataforma. Ahí es donde se nutren las ideas de los partidos. De hecho, esa es la que deberíamos de revisar los ciudadanos, para decirle, a ver, tú me propusiste en tu plataforma esto. Cuando eres gobierno no me cumples con esto. Eso es lo que debemos de revisar. No los spots, o que dicen que hablan muy bonito, o que aparecen con una gallardía, una galanura, un personaje, ya sea hombre o mujer, etcétera. O sea, se debe revisar cuál es la propuesta de cada partido político, y están en las plataformas. Por eso es muy importante precisamente que nos enseñemos a votar, porque normalmente votamos por la persona o los partidos. Hay que ver también qué propone, porque así con eso ya les podemos exigir, a ver, tú propusiste esto, y si no cumples, pues sancionarlos. ¿Cómo se sanciona? Bueno, pues ya no volviendo a votar por ese tipo de personajes, incluso demandándolos, se pueden demandar a esos personajes para que cumplan. Toda la propaganda electoral también son de las reformas que ha habido en el transcurso del tiempo. Debe ser reciclada, debe ser fabricada con materiales biodegradables, que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña. Así es que
ya cuando regalaban todos los enseres plásticos, regalaban paraguas, regalaban infinidad de utilitarios, pues ya hoy en día deben de ser esos utilitarios cuidando el medio ambiente, textiles, materiales textiles sobre todo, de fácil precisamente biodegradación. Entonces, si no es así, pues sufrirán precisamente sanciones los partidos, los candidatos por utilizar eh, materiales. Pero aparte, ojo, existe una fiscalización que hace el Instituto Nacional Electoral para que si están utilizando sus medios, sancionados. Y los sancionan no solamente económicamente, también verifican esa empresa que les proporcionó esos utilitarios, esa propaganda electoral, esos materiales de propaganda, estén dentro del padrón del Instituto Nacional. Si no está en ese padrón, van a ser severamente sancionados. Y la sanción más severa que pueden obtener no solamente es la económica, sino también la pérdida de la precandidatura o la pérdida de la candidatura o de la elección en caso de resultar electo. Entonces, por eso es muy importante que quienes aspiren a ser candidatos o son candidatos o los mismos partidos les digan que deben de fijarse en ese tipo de temas, porque son muy importantes. Han perdido elecciones gente precisamente por no cuidar rebase el tope de gastos de campaña o utilizar material que está prohibido ya ahora en la norma. Entonces, y todos esos promocionales utilitarios pues están establecidos en las normas electorales nacionales y obviamente en cada entidad federativa. Hablaba yo hace ratito de dinero. Se dice que hay mucho dinero corriendo en las campañas político-electorales. Tengo el honroso me dispensa con su amistad y aparte fue mi maestro en el doctorado, el doctor Santiago Nieto Castillo, que es quien es en la pasada elección de 2000, antes de 2018, él era el fiscal anticorrupción, también fue magistrado de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recientemente es el de la unidad, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, él es un personaje que conoce perfectamente de elecciones, que conoce los flujos de recursos, de dineros hacia donde corren las campañas políticas electorales y por lo tanto, obviamente estará muy al pendiente. De hecho, ha suscrito convenios con los institutos estatales electorales, convenios con el Instituto Nacional Electoral para precisamente fiscalizar también por el gobierno que los recursos sean lícitos. Por eso existen prerrogativas hacia los partidos políticos, por eso les permiten a los candidatos independientes tener un financiamiento, pero debe ser de origen lícito. O sea, porque precisamente si no es así, pues van a sufrir consecuencias terribles. Les pueden inmovilizar esos recursos y pueden cometer incluso delitos que a la postre pueden ser encarcelados precisamente para evitar que dinero no legal encuentre un lugar propicio en las campañas. Y bueno, ¿qué gastos pueden ser? Gastos de propaganda, operativos de campaña, de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, espectaculares, periódicos, que los invitan a una entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que aparezca su imagen, etcétera. Porque todo lo que es medios de comunicación audiovisuales, pues ahí sí están, no pueden hacerlo, salvo en redes sociales. Pero quiero decirles una cosa, que también el INE ha suscrito convenios con Facebook, con Twitter, con algunas plataformas digitales, con YouTube, y ya son muy cuidadosos. O sea, les dicen quién invirtió tanto dinero para promocionar, hacer publicidad en los medios de comunicación y obviamente llevar una contabilidad con qué tarjeta, con qué dinero, con qué cuenta estás poniéndole para que se difunda tu candidatura. Y por lo tanto, si antes era una ventaja para algunos
pues hoy ya está fiscalizado también ese tema de las redes. No es que las redes estén controladas, eso jamás se va a poder controlar tan fácilmente, aunque ha habido intentos o existe incluso actualmente peticiones, en el caso del senador Monreal, que quiere regular las plataformas como Facebook, Twitter y eso, que porque restringen las libertades ciudadanas, es otro tema, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que el dinero que se invierte en esos medios de Internet también son fiscalizados. Entonces, no digo que no lo puedan hacer, obviamente sí, pero ya hay ciertos esquemas que tiene, por ejemplo, Facebook, Twitter, que se dan cuenta cuando es una fanpage, si van a emitir publicidad y obviamente dicen quién incluso está pagando ese dinero. Ahí aparece en la publicidad. Si nosotros somos un poquito más precavidos en revisar cuando nos aparece una publicidad de algún candidato, de algún personaje de un partido político. Y también, obviamente, los gastos de producción en los mensajes para radio y televisión. No se gasta en los tiempos, porque los tiempos los obsequia el Estado para precisamente que el INE los administre y les pida, a ver, partido tal, te toca tantos y los va acomodando. Ahí el INE es el intermediario y el administrador. Pero el costo que te cuesta la producción de un spot de televisión, un spot de radio, pues obviamente lo contratas a través de una empresa independiente o de una televisora y ya te cobra, te factura, siempre y cuando esté, como les digo, sea proveedor y que esté en el padrón del INE y ya tú puedes, ese spot pues ya es una factura y ya tú lo subes. Ahí normalmente el control de quienes pueden participar pues los tienen las presidencias a nivel nacional de los consejos de los partidos políticos. Son ellos los que deciden que sí y que no se va a publicitar por cada partido político y muchas de las veces pues posicionan algún personaje, una idea de manera contundente. En el 2015 vimos nada más la figura de López Obrador, que también generó controversia jurídica, porque nada más López Obrador y no salía, ni siquiera iba a ser candidato a diputado federal. Y bueno, finalmente cada partido tiene sus formas para poder posicionarse, no solamente para una elección intermedia, sino también buscar la elección posterior, que es la presidencial del 2020. Los gastos de propaganda, ustedes veían, sobre todo en Ciudad de México, yo recuerdo, en las grandes ciudades o metrópolis, pegas de calcomanías, de espectaculares, de pasacalles, y no nos veían, no podemos ver ni semáforos, andábamos atropellando, incluso hasta la gente se iba manejando, y desde luego era un pésimo espectáculo urbano, precisamente era una contaminación visual, se consideraba como basura, y en este caso, pues, de publicidad o propaganda política. Eso se ha regulado con el tiempo también, ya no nos permiten hacerlo, nos permiten a través de espectaculares solamente para evitar precisamente que estén en el equipamiento urbano. Está prohibido que estos estén en el equipamiento urbano, está muy restringido, pueden ser sancionados. Si pintan una barda, tienen que tener el permiso del dueño, en este caso. Y si es un edificio público o histórico, pues, o arqueológico, o como se llame, jamás podrán hacerlo, so pena que puedan ser sancionados. Entonces, esto también se ha evolucionado, por eso ahora pues, nos lleva mucha publicidad en las redes sociales. ¿Verdad? Que queremos ver un video, pues ya nos aparece la imagen de un candidato. En YouTube, o en Facebook, o en Twitter, en Instagram, en todos los medios de comunicación, pero sepan ustedes que obviamente tiene reglas y si se gasta, pues si es por Facebook o por Twitter o por cualquier medio, el INE les pide información si es este candidato y van a ver cuánto ha gastado precisamente en publicidad
en las redes sociales. Los operativos de campaña. Cuando ya empieza a generarse precisamente la efervescencia, todos los candidatos empiezan a trabajar, a pisar, no solamente a través de redes, sino también pueden ir a hacer visitas domiciliarias, hacer algunas reuniones o mítines. Están permitidos, pero como les decía, tenemos que cuidar el tema de la semaforización, y ahí se establece en cada lugar hasta el aforo que pueden tener, si es en un lugar cerrado o en un lugar abierto. Entonces, deben de cuidar precisamente en estos operativos que estén las personas adecuadas, que guarden la distancia y pues ya evitar precisamente el contacto unos con otros, y pues eso pues tal vez despersonalice, sobre todo en zonas rurales, pero en zonas urbanas, pues realmente todavía, a pesar de que ya tenemos un año en pandemia, cumplimos un año nosotros en nuestro país en pandemia y tenemos un poquito más en el mundo, sobre todo en China, es muy complicado, ¿no? Entonces, todos los operativos de campaña tienen un costo, tienen ingresos, y todo esto son parte de los gastos que se generan precisamente para llevar a cabo tu postulación y cómo puedes lograr convencer al electorado. Para convencerlo es como si quiere uno hablarle a una novia, enamorarla precisamente para que pues voten por ti, ¿no? Entonces, si logras ese cometido, seguramente serás agraciado por el voto. Si no lo logras lo contrario, pues seguramente no vas a llegar a tener la votación deseada. Les decía, las propagandas en diarios, revistas y otros medios impresos, inserciones pagadas, anuncios publicitarios similares, tendientes a la obtención del voto, son todos ellos. ¿Se utilizan? Sí, todavía se siguen utilizando y te generan un gasto de campaña. Les decía yo, los medios de comunicación, estos son los partidos políticos que están ahorita en el electorado. Algunos ya cambiaron los logotipos, algunos ya son diferentes. Estos son los que participaron recientemente en las elecciones del 2018. Ya desde 2021 ya no existe Nueva Alianza como partido político nacional. Entonces se han modificado precisamente para que con los nuevos partidos se pueda competir. Y son ellos, los partidos, los únicos que tienen propaganda, pueden utilizar los medios de comunicación para hacer su producción de propaganda en televisión y en radio. Los candidatos independientes pueden tener, sí, ustedes recordarán en 2018 que tuvimos un candidato independiente, el gobernador de Nuevo León, hoy el gobernador de Nuevo León, el Bronco, que le denominan, y bueno, pues pudo meter muy poquitos spots publicitarios en radio y televisión, precisamente por no ser un partido político y tener menos, pero sí tuvo penetración en radio y televisión. Topes de gastos de campaña, puse la imagen de los acuerdos del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, pero sí el INE tiene topes para cada distrito electoral federal. Para los 500 distritos electorales se establece un tope. También se establecen topes para entidades federativas, para municipios, incluso para alcaldías en la Ciudad de México o para demarcaciones de regidurías en Nayarit. Entonces, hay topes, precisamente quienes rebasen los topes de gastos de campaña. Ustedes recordarán en la elección de 2012, con el presidente Peña, también el otrora hoy presidente de la República fue candidato y dijo que se habían comprado la presidencia a través de billetes o de dinero. Entonces, hubo esas reformas precisamente en el 2014, donde también el INE, ahí se modifica el IFE por primera vez después de muchos años de haber participado, y se transforma en Instituto Nacional Electoral con la finalidad precisamente de establecer un sistema nacional electoral, esto es, que solo esta institución fuera la que organizara
los procesos electorales en el país. Así lo ha hecho en el 2015, 2018 y ahora en el 2021 así lo está haciendo. El INE cambió, le quitaron la F por la N de ser federal, exclusivamente entidad federativa, la federación, ahora nacional, esto es, puede intervenir en cualquier elección. Como les decía, recientemente intervinieron para mover el día de la elección en Coahuila y en Hidalgo. El INE asumió esa elección y los movió precisamente para evitar por el tema de la pandemia y que no hubiera ningún incremento de contagios en esas entidades federativas y precisamente por eso surge, por las reformas que ha habido en el país. Habría un registro contable, les decía, de ingreso y gasto, con base en el informe que presenten los precandidatos. Si un precandidato no presenta informes de gastos y no está en el registro, pues va a sufrir las consecuencias de que muy probablemente le sea sancionado. Las aportaciones de especie se harán constar por escrito, los contratos celebrados conforme a las leyes aplicables, esto es, me prestó mi compadre la casa, pues sí, pero se te va a tomar como si fuera un arrendamiento. Ese préstamo sí, en efecto, a la luz del derecho civil existe, pero en el ámbito electoral, para las autoridades fiscalizadoras, es un contrato de arrendamiento y tiene un costo, la tasación de un costo, precisamente como una casa de campaña. Entonces, para todo eso se fiscaliza. Así es que quien esté pensando que me prestaron un carro para moverme, una casa, o algunos objetos para regalar o que me regalaron, ándale, te voy a dar tantas cosas, ¿no? Todo eso es fiscalizable y deberá precisamente establecer dónde y cuándo. Y antes que había mítines que regalaban despensa, que regalaban cuestiones de ese tipo, pues obviamente pues estaban irregularmente haciéndolo y podrían consistir en también delitos, no solamente faltas o sanciones a la normativa electoral, sino también delitos. Hay que tener en cuenta que al realizar marchas, reuniones que implican la interrupción de la vialidad, deberán de hacerle el conocimiento de la autoridad competente, su itinerario y, desde luego, la colocación de propaganda electoral no podrá colgarse en elementos de equipamiento urbano, les decía, ni obstaculizar en ninguna forma la visibilidad. Y deben de contar siempre con permiso totalmente por escrito del propietario, ni podrá colgarse, fijarse en monumentos ni edificios. Si no, van a ser severamente sancionados. Entonces, esos son los lugares para la ubicación de casilla. Les decía, la ubicación de casilla todavía la estamos haciendo en nuestro país con el método tradicional. Esto es con hoja y papel. La hoja es la boleta de papel y el lápiz, o lo que es lápiz o crayola con la que antes emitimos nuestro voto. Todavía, salvo en las elecciones en el exterior, para gobernaturas, por ejemplo, en Ciudad de México, en Nayarit, se va a permitir el voto electrónico, es a través del Internet, pero también mediante, ahí existe el voto postal. Entonces, son las formas de votar que existen. Tenemos que evolucionar hacia lo digital, no solamente con urnas electrónicas, sino también poder votar desde la comodidad de tu casa, por qué candidato prefieres el día de la elección, o en su caso, como lo hacen en Estados Unidos, te dan la boleta desde antes y tú puedes votar si estás en el exterior o quieres votar antes, anticipadamente, lo puedes ir así. Entonces, hay formas de cómo votar y hay también cómo elegir a nuestros representantes. Todavía, por ejemplo, hablaba yo de distritos de mayoría en el ámbito federal, pero también hay la representación proporcional. Y me pueden decir, ¿y qué eso qué es? Pues la representación proporcional es la proporción de votos que saca un partido para llegar por otro sistema también a los diputados, pero es de manera no directa, sino indirecta. Si tú votas por un partido, atrás, y nosotros damos la vuelta a la boleta, por ejemplo, esta es la boleta,
en la parte de atrás viene la lista por partido de los diputados o los, que van a ir por el principio de representación proporcional, sea local o sea federal. Pero no vas a decir, fulano de tal, porque está en el número 15, debería estar en el número 1. No podemos votar de manera independiente por lista de representación proporcional, porque ahorita así está nuestro sistema. ¿Tiene que haber reformas? Yo considero que sí, precisamente para que ampliemos la forma de elegir. Y ahora en pandemia nos ha enseñado que podemos pues, también evitar el contacto físico con los medios electrónicos. Ya podemos hacer compras por internet, podemos hacer transacciones económicas de una cuenta a otra, nos depositan las cuentas a nuestra tarjeta, nosotros podemos sacar o no dinero en efectivo. Entonces, si ya el uso de ese tipo de tecnología, incluso para los adultos mayores, les dan su tarjeta para que puedan utilizarla, para que de manera directa les lleguen ya y no se pierda, sino la persona sea el responsable de su tarjeta, pues yo considero también que así puede haber una reforma en el sentido para modernizar nuestro sistema electoral en nuestro país, ¿verdad? Y en el mundo. No solamente la urna electrónica donde podamos, como vemos en la imagen, que vayan a votar a una escuela, ¿verdad? O la urna tradicional o la urna electrónica, sino que también podemos hacerlo desde la comodidad de nuestro hogar. ¿Qué se prohíbe? Les decía yo que vamos a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Se prohíbe realizar actos anticipados de pre-campaña. Les decía ahorita, quienes aspiran a obtener un cargo de elección popular por parte de algún partido político o coalición independiente, pues ya no pueden llamar al electorado a votar por mí, etcétera, hacerse publicidad, promociones. Tienen que retirar la publicidad precisamente para evitar una sanción. ¿Qué otra cosa se prohíbe? Utilizar símbolos distintivos, signos, emblemas o figuras con motivo religioso. Está utilizando ese tipo de simbologías religiosas, pues está completamente prohibido y puede ser sancionado ese candidato hasta con la pérdida de la candidata. También está muy prohibido, y hoy con el tema de la violencia política de género, que seguramente va a ser un tema importante, que le recomiendo a la revista Lex Informa y a su director general, que puedan también tener una charla sobre ese tema. Va a ser muy, muy medular. ¿Por qué razón? Porque también es muy sancionado hoy en día con las reformas que se tienen la violencia política. Si alguien es violentador y se registra en el padrón, no va a poder ser candidato. Incluso el Instituto Nacional Electoral fue más allá. O sea, quien deba pensiones alimenticias no va a poder ser candidato. Así es que quienes, o sea, esas reformas, pues normalmente, si quieres tú ser representante de la sociedad, pues conviértete en un buen ciudadano. Entonces, si tú debes pensiones alimenticias porque eras un don Juan o un irresponsable, pues no vas a poder ser candidato. Entonces, igual, si tú violentas con tus expresiones verbales o escritas contrarias a la moral, injuries, no solamente a autoridades, sino también a otras competidoras del género femenino, pues vamos a recibir una severa sanción, precisamente porque está muy, muy penal. Y no solamente la violencia política de género es una sanción administrativa, también es una sanción penal. Pueden sancionarlo los jueces a través de los delitos, ya sea electoral. Entonces hay que ser muy cuidadosos, precisamente con las candidaturas que están en boga con las mujeres. La propaganda tendrá que permanecer durante el desarrollo de un evento y la tienen que retirar. Un candidato se presenta en un lugar, fija su propaganda, ahí está, se toma fotos, da sus discursos, charla o platica con quienes lo acompañan. Terminado el evento, se tiene que retirar toda la publicidad. Ya está en la legislación. Eso es imperativo para evitar precisamente lo que les venía diciendo, la contaminación visual. También
Obviamente existe la posibilidad de llevar a cabo debates. En el país recordaremos que existen para la presidencia de la República al menos hubo 2 debates presidenciales que nos interesa mucho a ver cómo contrastan sus ideas. Igual las gubernaturas, igual puede haber, ahí están ciertas formas de contrastar. ¿Qué piensa uno? No necesariamente que hable mejor es el que gana el debate, pero normalmente quien tenga mejores argumentos, pues normalmente la gente tiene o puede cambiar la decisión de por quién votar. Entonces, importante y bueno, con eso creo que damos por concluido esta primera etapa de nuestra participación y estoy abierto a las preguntas que nos puedan llegar a hacer del público o quienes ya tienen ahí elaboradas, que les están llegando por vía internet, vía redes sociales. Estoy abierto pues para las dudas o las inquietudes que se den. Por lo pronto, hasta ahorita concluyo mi participación. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Muchas gracias. Eh, eh, es- de las sanciones, doctor, las sanciones en este momento son más severas que las anteriores. Sí, las sanciones hoy en día son más severas, se han incrementado las penalidades. Usted sabe, hay un nuevo sistema también, así como hay un nuevo sistema nacional electoral, hay un sistema nacional, hay un nuevo sistema penal acusatorio. Se han incrementado en algunos casos las penalidades de los delitos electorales. De hecho, están debatiéndose en las cámaras de diputados y de senadores la modificación de que los delitos electorales sean, no puedan tener, o sea, sean de oficio encarcelados. O sea, si cometiste un delito electoral, tu juicio lo vas a llevar en la cárcel. Entonces, como si fueras un delincuente de alta peligrosidad. Entonces, eso es lo que se está discutiendo hoy en día en las cámaras de diputados y de senadores, en el Congreso de la Unión Federal, pero obviamente, pues lo que se busca con la sanción de ese tipo de conductas es precisamente evitar que se den. O sea, no es que haya más, ¿no? Pero el elevar la penalidad que se ha hecho, pues sí, tienen que reflexionar quienes se dedican, ya sea partidos políticos, candidatos, a esto, a las elecciones, pues tienen que cuidarse mucho de las autoridades electorales. Hay posibilidad de delitos desde recoger una credencial para votar, desde hacer un mal uso del material electoral o apoderarse, o sea, los que se robaban las urnas, por ejemplo, condicionar la prestación de servicios públicos, destinar bienes o servicios en virtud de su encargo, proporcionar apoyo en horario laboral, que es un delito, alteración del registro federal de electores, en este caso, suplantar a otra persona en una credencial de elector, o estar en un padrón y ir por una persona distinta. Entonces, esos son delitos. Aprovechar fondos o bienes o servicios o ejercer cualquier tipo de violencia en términos de ley contra la mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo público. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál es el que tiene mayor énfasis? Ahorita, el de mayor énfasis, el que tiene es la alteración del registro federal de electores, que tiene un porcentaje del 45% en ese delito. Yo les podría decir que de ahí puede venir el proporcionar apoyo en horario laboral con 16% de todos los delitos que se llevan investigados en las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Federales. Y de ahí siguen los de recoger credenciales para votar, hacer un mal uso del material electoral, con el 8.3 también, y bajan al 4.2 ahorita
el hacer un mal uso de archivos o datos del registro, aprovechar fondos o bienes o servicios y ejercer todo tipo de violencia política de género. Entonces, pero esto no significa que no se va a incrementar. El asunto es que el de violencia política de género es novedoso, o sea, es con la reforma del 2019 y ya lleva un 4.2% este tipo de delitos y los denunciantes normalmente son personas físicas. Quienes podemos denunciar también somos funcionarios electorales, funcionarios partidistas, servidores públicos y a veces no identificados o no. Entonces, esos son los datos que arroja precisamente el informe 2021 de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Doctor, yo tengo muchas preguntas que hacerle, pero vamos a darle prioridad a nuestros seguidores porque creo que tiene muchas preguntas. Mire, Rubén Enrique Ruiz Cruz le pregunta, buenas tardes para usted. ¿Cómo visualiza en estos momentos el desarrollo de las próximas elecciones para nuestro país? Muy bien, mire, muy importante esta pregunta. El desarrollo de las elecciones, pues como ya les dije, es una forma de renovar los cargos de elección popular, en este caso la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas. ¿Cómo se visualiza? Bueno, hoy se visualiza muy complejo la elección en tiempos de pandemia. Vaya, coaliciones que antes no se habían dado. En este caso, nunca había visto una coalición PRI y PAN, incluso PRD, sí, PRD y PAN en el 2018, pero el PRI no. Esto no significa que no pueden hacerlo, desde luego que sí lo pueden hacer, precisamente porque los partidos son una parte de la sociedad para el ejercicio para llevar a un ciudadano al poder público. Entonces, ha habido novedades, sí, bastantes. Les digo, la elección ha sido complicada para quienes organizamos la elección o la juzgamos, en este caso en los tribunales electorales. Ha sido un poco complicada. También para los candidatos y los partidos deben de utilizar otro tipo de plataformas para comunicarse. Entonces, sí ha sido muy diferente a otras elecciones. En la pasada elección hubo un fenómeno donde López Obrador arrasó, llevó prácticamente a personajes incluso desconocidos eh, a una representación o a un cargo de elección popular, porque la figura de él pues eh, eclipsó precisamente el escenario político. Hoy es una elección intermedia, la elección intermedia difiere mucho de una elección presidencial. Si bien es cierto, va a haber 15 gobernaturas, no significa que vamos a tener esos niveles que tuvimos de participación política. Las elecciones intermedias federales normalmente son frías, no calientan mucho los diputados. En este sentido, la ciudadanía a veces no conoce ni qué hace un diputado federal, para qué es un diputado federal. A la ciudadanía lo que le interesa es quién le va a resolver el problema de inseguridad, quién le va a resolver el problema de la basura, del agua potable, del alumbrado público, o en el caso de un presidente, qué programas le sirve precisamente para sacarlos del atraso, de la pobreza, o dónde se va a construir una escuela, etcétera. Entonces, a ellos lo que les importa más es quién resuelve de manera inmediata sus problemas y no los ven cercanos a los diputados. Desafortunadamente, cuando los diputados son los que aprueban los presupuestos, aplican las políticas públicas, pero muchas veces ni los mismos diputados saben para qué es ese cargo. Creen que es para hacer gestiones, para ir a pavimentar una calle, para ir a inaugurar eso. No, los diputados legislan. Entonces, muchas de las veces ni los mismos diputados saben para qué van. Pero bueno, independientemente de hacer una crítica constructiva de ese tipo de cargos, se visualiza la elección compleja y seguramente de esta elección vamos a llevar una reflexión para seguramente realizar algunas reformas electorales precisamente que puedan llevar a cabo y mejorar el sistema nacional electoral como lo tenemos hoy. Irmin Soto le pregunta, doctor, buenas tardes.
Con la pandemia en la que nos encontramos, ¿están permitidas estas asambleas? Me imagino que Sí, las reuniones. desde un principio que están permitidas, dependiendo si es un local abierto o cerrado, y de acuerdo a la semaforización que cada entidad federativa tiene. Por decir algo, Campeche y Chiapas normalmente han tenido una semaforización entre amarillo, verde y naranja. Entonces significa que la misma Secretaría de Salud establece los aforos por porcentaje, un 20, un 30%, y te obliga a un protocolo precisamente para evitar. Ahora sí, que yo quiero decir, si un candidato te obliga a asistir a un encuentro, un lugar cerrado, pues ese candidato no te quiere, o sea, te quiere enfermar. Entonces, debemos de ser cuidadosos, ¿no? Entonces, los mismos candidatos deben ser cuidadosos porque, pues, imagínense la pena de ir a un evento político que luego al rato sea funesto, ¿no? A los 15 o 20 días, ¿no? Entonces, precisamente por el tema de la pandemia. ¿Se puede hacer eventos? Sí, pero de acuerdo a la semaforización y los protocolos y porcentajes que establece la Secretaría de Salud, precisamente para llevar a cabo esta elección. Pero hay una cosa que no debemos de poner de vista. Nosotros los mexicanos somos muy festivos y somos muy apapachadores. En diciembre y en enero tuvimos mucho acercamiento humano y eso generó precisamente que nuestro país se volviera a convertir en rojo. Se incrementaron exponencialmente los contagios y los fallecimientos. Y ahorita viene a la baja, precisamente porque hubo restricciones precisamente a la movilidad social. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora en Semana Santa, en los meses de marzo y abril? Pues que haya otra vez movilidad y que pueda volver a incrementarse. Y abril y mayo, sobre todo, este, esos dos son los meses de campaña, pues permanezcamos como ahorita en las precampañas, que sea todo vía red, está muy restringida la movilidad en las campañas. Entonces, les digo, eso son lo que yo visualizo en este tipo de escenarios. Y ya después de la elección del 6 de junio seguramente se va a poner más tranquilidad y podemos llevar a cabo seguramente en junio, ya con los semáforos entre naranja, amarillo y en algunos estados verde, pues llevar la elección. Se habla de la vacunación, pero realmente la vacunación hasta ahorita es simbólica. Estamos hablando, si somos recientemente en el censo, nos dice que somos más de 122 millones de mexicanos, pues cuántos llevamos vacunados, ¿no? Independientemente que se vacunen de 16 años hacia a más de 100, ¿no? Que algunos mexicanos, todavía hay mexicanos de más de 100 años. Pero imagínense, estamos hablando de un porcentaje de alrededor de más de 90 millones de habitantes en nuestro país para vacunarse. Y pues estamos aplaudiendo 200,000 vacunas. No son suficientes. Y no creo que para el día 2 de junio estemos todos vacunados. O sea, ni siquiera, salvo Israel, es el único país que ya lleva un porcentaje del 70% de la población, de su población en su país. Salvo Israel, todos los demás países vamos muy lentos. Y más los que no producimos técnicamente la vacuna. Irving Soto le pregunta, y es más interesante esta pregunta, doctor, para la gente que nos ve, mucha gente que no sabe, dice lo siguiente: ¿cómo se distingue entre una asamblea de simpatizantes y una asamblea con fines de proselitismo? A ver, es muy fácil, dependiendo del tiempo. Si es en precampaña, tiene que ser con los simpatizantes y militantes y dirigidos a ellos. O sea, yo busco ser su candidato. Así de fácil. ¿Verdad? Pero es interno a los partidos. Ya una candidatura, un meeting, ya es en campaña política, ya es buscar el voto. Ya quiero, ciudadano, que usted de mis propuestas le convenzo, yo puedo representarlo en el Congreso, o yo puedo ser su alcalde, su gobernador o su diputado federal, dependiendo del cargo al cual se esté postulando. Eso ya son diferentes. Ahí en las campañas se busca el voto de manera directa de la ciudadanía.
Por eso son dos momentos precisamente del proceso electoral para poder ser electo. Uno, ser designado candidato, y en el otro, ser electo o designado por la ciudadanía el 6 de junio. Soto le vuelvo a preguntar, doctor, ¿qué piensa de estos registros virtuales en los que cualquier persona estuvo en posibilidades de inscribirse como candidato? Una modalidad de cada partido político, nada más. Igual las candidaturas independientes, por decir algo, el INE estableció un protocolo para poder recoger a través de un equipo celular la imagen de la credencial, precisamente, que son los que acompañan los simpatizantes de un candidato independiente. Entonces, el uso de la tecnología, pues es ahora sí, de cada partido, de cada autoridad, de cada legislación. Siento que vamos todavía con ciertos atrasos en el país con respecto a otros países del mundo. Ya tienen pues un voto electrónico más expedito en sus países, sobre todo, y no digamos Europa, o sea, yo puedo hablarles de Brasil o de la India, donde ya se da de manera, y estamos hablando de 1.300 millones de indios, y brasileños son más de 300 millones, o sea, son 100 millones más que los mexicanos. Entonces, estamos hablando de países que no son Inglaterra, Alemania, Francia o Suiza, o el mismo Estados Unidos, que sí tienen una modalidad más amplia de cómo votar. Entonces, creo que tenemos que ir en nuestro país y en todo el mundo hacia una votación electrónica. Así es que, pues ya no me sorprendería la plataforma del registro de un candidato vía virtual, ¿no? Incluso tomarle protesta por esta vía, ¿no? Incluso hacer un examen de grado en una universidad a través de una plataforma Zoom o cualquier otra tecnología, precisamente. Ya no me sorprende y no debería de sorprendernos, precisamente porque ya no podemos tener la posibilidad de reunirnos de manera física. ¿Existe alguna sanción contra las campañas de desprestigio en contra de un candidato, doctor? Sí, sí existen. De hecho, les hablaba yo en el 2006 de las campañas negras que fue propiciadas incluso por algunos personajes o personeros de la, de la de la iniciativa privada en contra de un candidato que hablaba de un eslogan de que era un peligro para México. Entonces, son sancionadas, sí, por eso se reformaron para a través de los procedimientos especiales sancionadores, que es una vía fast track para poder detener o bajar la publicidad esa negativa que puedan tener, y son severamente sancionados. Si lo hace, por ejemplo, como les decía, un particular, un empresario de la comunicación, pues pueden perder la concesión hasta eso. Y quien la alentó, la propició, pues puede cometer incluso irregularidades. Entonces, sí, es muy ya sancionado ese tipo de conductas. Se empezaron a sancionar a partir de las elecciones federales del 2009 y todavía actualmente continúa así el mismo esquema, precisamente con esa. Pedro Almaraz Ortiz le pregunta, doctor, ¿nos puede dar un ejemplo de las faltas cometidas por los candidatos durante la campaña y en dónde podemos denunciar? Muy bien, faltas, por ejemplo, durante las campañas. Les decía yo, si el candidato pega publicidad o propaganda en edificios públicos o históricos, y pueden decir, no, pero es que eso me lo puso a mí el contrario, ¿no? Para perjudicarme. Bueno, pues tienes tú que probar que no fuiste tú, o que tú denunciaste y solicitaste a la autoridad electoral el retiro de esa campaña, precisamente para que no incurras en una responsabilidad. Eso es ¿se puede sancionar? Sí. Hay un catálogo de faltas que no solamente son los candidatos, los partidos, también son ciudadanos, servidores públicos, notarios públicos, agentes del Ministerio Público, en general, militantes, candidatos,
funcionarios de partidistas, ciudadanía en general, pueden ser sancionados precisamente por haber o hacer alguna irregularidad en el tiempo de campañas. Esa es una. Si se presentan un spot de radio y televisión y que se lo pase en particular para demostrar el que presente, por decir algo, más allá de su jurisdicción, información, su candidatura. Por ejemplo, hay unos que luego son electos en alguna entidad federativa, pero ponen publicidad en otras entidades federativas, ¿no? O sea, es que son ciudadanos del mundo, ¿no? O cuando veíamos un partido de fútbol y los cintillos que no antes había publicidad que vota y que y pasaban los cintillos en lo que es, cuando veíamos un partido de fútbol con la ciudadanía, con las gradas, y pasaba, vota por tal partido. Ya todo eso está restringido. Igual, cuando jugaba la selección, jugaba en Estados Unidos, que también salía publicidad de partidos allá, está prohibido hacerlo fuera del espacio geográfico de nuestro país, es una elección nacional. Entonces, hay muchas prohibiciones, hay un catálogo muy completo para ello y también un catálogo muy completo de qué tipo de sanciones pueden tener. Va desde un apercibimiento, una multa, la pérdida de la candidatura y esa multa pues, puede ser económica, que ya ahora ya le cambiaron. Primero era salarios mínimos, hoy es UMA, pues ya el nuevo esquema pues para regular la sanción económica a una infracción. Y no solamente es eso, también puede dar pie a un delito electoral. Pedro le pregunta, doctor, si se excede el presupuesto de campaña, ¿el candidato o los militantes del partido pueden poner dinero de su bolsa? Dicen los que saben de eso que pues una campaña, pues antes se ganaban con dinero y con balas, ¿no? Hoy se ganan con dinero y con votos, pero yo digo que también se ganan con inteligencia. Hay quienes, les decía, hay quienes no gastan ni un peso y salen electos, ¿no? Porque se colgaron de la figura de un candidato que tenía muchos años trabajando y en esa ola, en esa cresta de la ola, pues llegaron, ¿eh? Cuando gastan de su dinero, tendrá que ser, como les decía, fiscalizados, cuando es dinero privado. Tiene que ser fiscalizado el origen de ese recurso y también tienen un tope de gasto. Si lo rebasan y aparte encuentran dinero que no está lícito, que no saben cuál es su origen, porque puede ser de origen de prerrogativas o de particulares, precisamente, pero identificados. O sea, de una cuenta fiscal que te transfieren, de un cheque nominativo. Y si es una especie, también está fiscalizada. No, pues me prestó mi compadre la casa, sí. Pero esta casa, por decir algo, a lo mejor está en puro enfrente de la embajada norteamericana, en puro enfrente del Ángel de la Independencia. No es lo mismo que si esa casa está, pues, allá para los pueblos de los barrios de Iztapalapa, ¿no? O de Nezahualcóyotl o de cualquier lugar. O sea, tienen un valor. O sea, entonces, y bueno, está tasado en el instituto, en la fiscalización, el Instituto Nacional Electoral fiscaliza y establece, bueno, una casa de campaña para esto tienen estas características, por lo tanto tiene un valor de tal. Igual, recuerden cuando hay cierres de campaña, ¿no? Muy usual utilizar un estadio de fútbol, un parque, una plaza pública, etcétera, se contabiliza. Y si se gasta en un equipo de sonido, si se gasta en un grupo musical incluso, todo eso tiene cuánto cobra, por ejemplo, no es lo mismo los Tigres del Norte que el grupo Encanto, por decir algo, de, de Tapeji del Río, ¿no? O no es lo mismo, no es lo mismo un artista consagrado, aunque regalen, ¿sí? Talento, ¿no? Porque
coincide con ese candidato, pero de todas maneras tendrá que tasarse cuánto cobra esa figura, más o menos en el valor comercial. Ahora bien, se les da una ponderación porque pues, si es una candidatura nacional, por decir algo, con cuánto se le tasó al presidente para evitar precisamente los topes de gastos de campaña. Ahí los financieros de cada partido político deben ser muy hábiles para eso. No digo que sean mañosos, digo que sean hábiles para evitar precisamente evitar que se rebase el tope de gastos de campaña y con eso pueda ser revertida la elección, anulada la elección o hacerse una elección extraordinaria precisamente porque rebasó el tope de gastos. Sucedió en alguna parte, sí, han visto estados que han sido anulados, como Tabasco o Colima, donde se han hecho elecciones de gobernador extraordinarias. En el país no ha habido, la única con mayor dificultad fue la del 2006, pero no se generó ninguna elección extraordinaria. Doctor, vamos por la recta final. Está muy rica la plática, pero le voy a hacer la última pregunta de Martín Olivera Crisantos. Le pregunta, ¿cuál es el tope de gastos para cada partido? ¿Existe alguna diferencia por cada uno o es el mismo para todos? El tope de gastos lo establece la autoridad administrativa electoral. El INE, por ejemplo, les pone el tope de gastos de campaña para los 300 distritos del país. Los 300 distritos del país son por población. Sí, o sea, están equilibrados. Independientemente que no es lo mismo, o no recorre un candidato, lo mismo, por decir algo, en Iztapalapa, que todo está muy cerquitas, o no es lo mismo que ir a la Sierra de Guerrero, un distrito de la Sierra de Guerrero, por decir algo. Entonces, sin embargo, tienen sus topes de gastos de campaña ya establecidos. ¿verdad? Y es el mismo para todos los partidos políticos y ese tope también es el mismo para los candidatos independientes. O sea, hay un tope y no pueden rebasar ese tope de gastos de campaña, porque además, fíjense, es muy curioso, la fiscalización en nuestro país o de las empresas es hasta siguiente ejercicio fiscal. Los que son fiscalistas lo saben. Pero en lo electoral es en línea la fiscalización. La fiscalización va de la mano, si una precampaña termina su informe, si rebasó o no, lo dice la autoridad, el INE, rebasó este amigo los topes y tendrán esta sanción. Igual termina la campaña y tienen que establecerse. ¿Por qué? Porque este tiene que salir antes de que se resuelva la elección, porque puede perder la candidatura, puede perder incluso la elección, el candidato ganador, por rebasar el tope de gastos de campaña. Ese es uno. ¿verdad? Y luego también, si están muy equilibrados los resultados, esto es, muy competidos, y si es menos del 1%, nos obligan a las autoridades administrativas electorales a hacer un recuento total de la votación, de los votos. O sea, ahí sí se cuenta boleta por boleta, casilla por casilla, de toda la elección, precisamente si hay un empate. Es o menos, o sea, la diferencia entre el primero y segundo lugar de menos de un punto porcentual. Precisamente, por eso les decía, se han estado reformando dependiendo de las vicisitudes que se viven en cada proceso electoral. Como les decía, hoy estamos en pandemia, obliga a hacer una reflexión para poder utilizar con mayor medida las tecnologías precisamente digitales para poder hacer una elección pues creíble y una elección donde evitemos precisamente en una pandemia contagiada. Van a quedar muchas preguntas pendientes, se las voy a hacer llegar, le digo a nuestros seguidores que se las voy a hacer llegar. Todo Bueno, gusto. para que el doctor, el magistrado, el doctor, bueno, nos las conteste, pero me llama mucho la atención esta. Miren, Nan Sara te dice, me gustaría diera una ponencia sobre procedimientos de impugnación. Lo veo muy interesante, yo lo invito, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Y tiene, muchas gracias, doctor. Y tiene algunos saludos de varias personas, doctor. Camila Álamo, saludos, magistrado. José Luis y 10 de Zumpango.
Magistrado José Luis desde Zumpango. Muchas gracias. Ernesto Tema dice que es un tema excelente. Ernesto Jiménez Santiago comenta excelente ponencia. Y Díaz Mendoza dice excelente e interesante tema, magistrado, felicidades. Pedro Almaraz Ortiz, excelente ponencia. Y Catita López, excelente ponencia. Pero sí me gustaría que hablemos de impugnación. ¿Qué le parece, magistrado? Sí, claro, con todo gusto, cuente con ello. Nos vamos a poner en contacto inmediatamente para agendarlo, porque a mí sí me hace un tema sumamente interesante y acertadamente usted lo comentaba, magistrado, ya se trata de conocer al candidato, saber cuál es qué trabajo quiere hacer, si conoce realmente las necesidades de cada localidad donde va a haber estas campañas. Yo creo que es muy importante que sí lo analicemos esta vez. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Magistrado, ¿algo más se quiere agregar? Simplemente hacer un saludo muy cordial a todos los que se informan a través de su revista, a través de los medios de comunicación, al bonito y bello municipio de Zumpango, de toda la gente que nos ve precisamente por allá, por el centro del país. Muy agradecido. A mí me tocó hacer elecciones precisamente en la Ciudad de México. Bueno, antes era el Distrito Federal, hoy es Ciudad de México, se ha reformado, tiene su propia constitución. Me ha tocado también hacer elecciones en algunas otras entidades federativas. Hoy pues, me toca como juzgador en la entidad federativa de Nayarit. Y desde aquí pues, les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y agradecido por la invitación. Doctor, nosotros también estamos muy agradecidos con usted, yo le agradezco mucho, pero nos vamos a seguir viendo. Nos acompañó el doctor José Luis Brahms Gómez, es magistrado del Tribunal Estatal de Nayarit. Y nos vemos para la próxima, doctor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.